Estamos en Lucas 1:80. Estamos mirando ya, terminando aquí la sección a donde el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en el desierto hasta el día que se mostró a Israel. Gloria a Dios. Estamos hablando de este tiempo. En un versículo vemos todo el crecimiento de Juan el Bautista. Y lo hermoso aquí que sabemos que su ministerio, el ministerio de Juan, el mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de morir a la carne, ¿verdad? Morir al mundo, a los deseos de la carne. Y Dios lo preparó para poder dar ese mensaje, predicar ese mensaje en el desierto. En el desierto es un lugar, sabemos, físicamente es incómodo. Físicamente no hay lujos, no hay sombra, no hay agua, es un lugar duro, difícil. Entonces fue en este lugar que Dios lo purificó. Purificó su corazón, purificó su carne, su mente y lo preparó. Dice aquí, en este lugar del desierto fue a donde se fortaleció en espíritu. Dios fue aquí que él aprendió a crucificar su carne para que su espíritu se levantara. Amén, se hiciera fuerte para que él pudiera tener esa autoridad, ese dominio, ese poder espiritual que él necesitaba para ser Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para Jesús. En la misma manera, la semana pasada hablamos que muchas personas en la Biblia pasaron su momento, su tiempo en el desierto. Vimos que Moisés pasó ese tiempo en el desierto, también que Dios lo preparó para ir delante de Faraón. Vimos que David pasó un tiempo en el desierto y los dos aprendieron cosas profundas. Moisés, cuando él estaba en el desierto, vemos que en el desierto había tanto calor que se encendían los arbustos, se encendían muchos. Eso pasaba muchas veces, pero él se dio cuenta que uno se encendió pero no se consumía. Y eso nos muestra que él estaba, cuando uno está en el desierto, ya no depende o no se enfoca tanto en lo físico, pero se pone más sensible en lo espiritual. Porque ya no hay nada en lo físico en cual podemos depender. Tenemos que depender en Dios. Y eso, el hecho que él se fijó, él paró y se fijó que uno quemaba pero no se consumía, es algo que él se fijó en algo que estaba fuera de lo común. Entonces Dios se fijó en eso y dijo, él está preparado para que yo lo use, porque ya lo natural no le llama la atención, pero algo fuera de lo común, y eso simboliza lo espiritual, le agarra la atención. Él se fija en las cosas espirituales. Cuando estamos en el desierto nos ponemos más sensible a las cosas fuera de lo común, las cosas espirituales. Amén. David, cuando él estaba en el desierto, él deseaba el agua en esa tierra que era seca. Entonces también cuando estamos en tiempos de desierto, tiempos secos, en tiempos difíciles en nuestras vidas, uno aprende a buscar de Dios aún más, a ir más profundo en la presencia de Dios para poder recibir aún más revelación de Dios. Amén. Son lecciones que uno aprende en tiempos de desierto. Y esos tiempos, el desierto espiritualmente no es un lugar,
Espiritualmente es un tiempo en nuestras vidas a donde las cosas son difíciles. Las cosas hay pruebas de nuestra fe. Amén, pruebas. No es porque Dios pone las cosas difíciles, pero es porque el hecho de este mundo, las cosas son difíciles. Hay cosas difíciles, hay que pagar biles, hay que luchar con los niños. El matrimonio no siempre es fácil. El trabajo no siempre es fácil. Hay momentos más difíciles. Y el desierto en la Biblia, estos momentos de desierto representan los tiempos en nuestras vidas que pasamos que son pesados. Son difíciles y son tiempos que Dios usa. Dios no los pone, pero Dios los usa para hacer más profundo nuestra fe en Él. Amén. Profundizar nuestra fe en Él. Y pueden ser tiempos también que es tiempo entre el momento que le hemos pedido al Padre en el nombre de Jesús. De acuerdo a su palabra, le hemos pedido algo entre el momento, el tiempo que le oramos y le pedimos en el nombre de Jesús y el tiempo que se manifiesta la promesa, es un tiempo de espera. Ese también puede ser como un tiempo de desierto, un tiempo de esperar. Amén. Hay varios momentos eso en la vida de un cristiano. Y hay veces que los cristianos como que decimos, ¿qué está pasando en mi vida? Pero Dios contesta nuestras preguntas, nos da discernimiento, nos da revelación que Él está obrando en estos momentos más profundamente. Amén. Es un tiempo precioso, porque es un tiempo que Dios obra aún más profundamente para purificar nuestra fe, para ayudarnos a salir aún en el otro lado en victoria. Más fuertes, más estables, más preparados para cumplir el propósito alto que Dios tiene para nosotros. Él tiene algo aún más alto, más grande que nos podemos imaginar, pero Él tiene que prepararnos para llegar a esos niveles. Y Él nos prepara en tiempo de desiertos. Amén. Ese es cuando Él hace la obra más preciosa y más profunda en nuestras vidas. Por eso estamos tomando un momento para estudiar esto. La semana pasada aprendimos también lo que no se hace en el momento del desierto. Y aprendimos eso por Israel. Porque Israel se quejaron, murmuraron, acusaron a Dios. Con sus propias bocas hablaban muerte. Amén. Ellos mismos hablaron la muerte e invitaron la muerte. Ese viaje nada más estaba supuesto a ser 11 días en el desierto, pero por ellos quejarse y murmurar y acusar a Dios y hablar muerte, ellos mismos extendieron su tiempo en el desierto a 40 años. Ellos lo hicieron más largo y más difícil que tenía que hacer. Amén. Entonces, eso es una lástima. También aprendemos, durante el desierto buscamos más de Dios. Durante el tiempo nos acercamos más con oración, con ayuno, nos acercamos más a la palabra de Dios. Dios nos da más revelación en esos tiempos de esperar en Él aún más. Nos separamos del mundo para buscar de Dios, acercarnos a Él más, para tener esa fuerza espiritual para permanecer. Amén. Ese es el punto, permanecer en los momentos del desierto. Ahora aprendemos también de la Biblia lo que no debemos de hacer en el desierto. Israel fue un gran ejemplo y también vamos a mirar a Elías. Elías es un gran ejemplo también de lo que no debemos de hacer en el desierto. Dios le enseñó a Elías en 1 Reyes 19:1.
unas lecciones muy profundas, muy importantes. Podemos aprender de estas lecciones. So, vamos a leer 1 de Reyes 19, empezando en el 1. So, Elías, acababa de pasar unos momentos tremendos con Dios. Él tuvo unos momentos por la cima de la montaña, en alto. Si uno lee, él acababa de completamente destruir los profetas de Baal. Acababa de pedir fuego, mandar fuego. Dios por él mandó fuego del cielo, consumió la ofrenda, mató 400 profetas de Baal. Amén. Él acababa de mandar lluvia, orar que lloviera. No había llovido por 3 años y medio. Cuando él dijo, empezó a llover. Él corrió y le ganó al carrillo del rey Acab, el rey Acab. Él le ganó corriendo. So, imagínense todo esto Elías acababa de hacer. Él estaba físicamente exhausto, me imagino, después de haber corrido 30 millas más rápido que el carrillo del rey. Amén. So, imagínense, después de toda esta lucha espiritual entre los profetas de Baal, fue una lucha espiritual, estaba exhausto, cansado, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y aunque habían sido un triunfo grande, una victoria grande, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, estaba cansado. Y ahí es cuando Satanás toma ventaja de nosotros. Porque aún el libro, creo que es Daniel, él dice que el enemigo cansó a los santos. Los cansó. Y ahí es cuando estamos cansados, el enemigo toma ventaja. Y así fue con Elías. Y aquí vamos a empezar 1 de Reyes 19:1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, todo lo que acabamos de hablar, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. So ella estaba amenazándolo con muerte, ¿verdad? Con muerte. Mañana a esta hora vas a estar muerto. Dice, viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Eso le dio miedo, le dio temor. Una mujer, después de ganarle a 400 hombres, una mujer le dio temor por su amenaza de muerte. So, él mismo se levantó, ¿verdad? Dios no le dijo, esto fue su idea, porque en ese momento él se dejó llevar por temor, se dejó llevar por sus emociones. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por él, ¿a dónde? Desierto. Estamos hablando del tiempo en el desierto, pero qué interesante este ejemplo, porque él mismo se mandó al desierto, ¿verdad? Por las circunstancias, por su temor, inseguridad y su cansancio, se llevó por sus emociones y él mismo se puso en el desierto. Por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro.
Y ese es un árbol, ¿verdad? Un árbol y deseando morirse. Ahí vemos. Estaba cansado, el enemigo le empezó a poner ideas de la muerte. Y él se llevó por estas emociones, amén. Se llevó y se empezó a desear la muerte y aún empezó a orar por la muerte. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí es un ejemplo lo que pasa en momentos de debilidad, de cansancio. El enemigo toma ventaja, empieza a hablarnos de la muerte, uno se deprime y uno se pone de acuerdo con el enemigo y aún se ve espiritual porque estaba orando, pero estaba orando palabras de muerte. Amén. La Biblia dice, no morimos, sino que vivimos. Y eso es lo que estaba haciendo lo mismo que los hijos de Israel, llamando la muerte. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y ahí vemos la depresión. Ya está deprimido, ya está hablando la muerte. Esto tenemos que resistir. Hay que resistir, hablar en contrario de la palabra de Dios durante el tiempo en el desierto. Hay que resistir y llevarse por las emociones. Hay que resistir palabras que no están en línea con la palabra de Dios, porque es fácil dejarse soltar su boca y hablar lo que uno siente, pero eso no nos ayuda, eso nos lleva más en depresión. Amén. Y el enemigo toma ventaja. Dice, y he aquí, pero mira la misericordia de Dios, porque dice, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Amén. Una torta. Gloria a Dios. Le mandó una torta y le dijo, levántate y come y bebe. Porque aún Dios entiende. Y mira qué lindo es Dios. No lo abandonó. Le mandó un ángel a ministrarlo. Y aprendemos aquí que en tiempo también de desierto hay que cuidarnos físicamente, porque en la depresión nos comemos un galón de nieve, ¿no? Comemos, ¿cómo se dice? Las chicharrillas, junk food. Chucherías, así es, eso es lo que quiero decir. Chucherías, comemos eso porque es comida que nos como consuela, pero al final nos deprime más, ¿verdad? Comida buena, también física y comida buena espiritual. Hay veces cuando solo queremos dormir y no levantarnos a venir a la iglesia o a leer la palabra o a orar. Eso es muy importante porque si no la depresión viene encima de nosotros aún más fuerte. Ahí vemos nutrición, nutrirnos espiritualmente y físicamente para tener la fuerza para seguir. Amén. Él se cayó en depresión, volvió a dormirse. En el 7 vamos a seguir. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camina te resta. Hay que ser preparado para el camino delante de nosotros. Y qué lindo, Dios no lo dejó que haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana. No, porque Dios tiene cuidado para nosotros. 2 veces lo vino para levantar y animar y llenarlo de fuerzas. Las fuerzas solo vienen de Dios. Amén. No de dormir. Podemos dormir 24/7 y salimos más cansados al final.
Hay que levantarnos y ir a Dios. Y Él nos llena de nuevas fuerzas. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, ahí está el punto. Dios no lo mandó a ir ahí. Él mismo otra vez se levantó y caminó 40 días. Son 130 millas. De ese árbol a donde estaba, al monte de Horeb, para el sur. 130 millas, le tomó 40 días porque estaba ya tan débil, hasta llegó ahí, solo porque él estaba huyendo. Él se hizo su tiempo en el desierto, se extendió él mismo su tiempo en el desierto. Y dice, y ahí se metió en una cueva, se quiso esconder, donde pasó la noche, el tiempo más oscuro. Y vino a él palabra de Jehová. Otra vez Dios no lo deja. El cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él mismo se mandó, él mismo se está haciendo el tiempo más largo y más difícil. Vamos a ver. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué está pasando? Dios, yo soy el único. Mira todo lo bueno que he hecho. Soy el único que está haciendo lo correcto. Nadie más. Yo soy el único y me quieren matar ahora. ¿Qué está diciendo? Pobre yo, pobre de mí, pobrecito de mí, amén. Mira lo que me está pasando, es una injusticia, yo soy el único. ¿Qué pasa? Pobre de mí, ¿cómo se dice? ¿Autolástima? Ha caído en autolástima. Y que hay problemas cuando pensamos que tenemos que empezarle a decirle a Dios todo lo bueno que hemos hecho. Tenemos que alistar a Dios. Hice esto, bueno. ¿Y por qué me está pasando esto? Amén. Ya es una bandera roja. Estamos mal. Y dice, él le dijo, sal fuera y ponte. Dios no respondió a eso, ¿se fijan? No dijo nada. Dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes, un viento, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. ¿Qué nos enseña? Nunca vamos a escuchar la voz de Dios en medio de la bulla de este mundo. En la bulla de todas las voces, todo el caos de este mundo, nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en tiempos de desierto, hay que quedarse tranquilo. Amén. Hay que separarse de la bulla del mundo si queremos escuchar la voz de Dios. Porque dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La única manera que vamos a escuchar la voz de Dios, que es como un silbo. ¿Cómo es? Let's go back to the last verse. Que es un silbo apacible y delicado. La voz de Dios es cuando uno para. Hay que parar de nuestros propios esfuerzos, de nuestro propio luchar, de nuestros propios luchar y pelear y todo lo que hacemos nosotros en la carne.
y separarnos del mundo, quedarnos quietos con el Señor, pasar tiempo en su palabra, en ese silencio de su presencia. Amén. Es la única manera que vamos a poder discernir esa voz de Dios. Qué lindo, silbo apacible y delicado. Es la voz de Dios. Amén. Entonces hay que estar calladito en nuestro espíritu para poder escucharlo. Amén. Vamos a seguir. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto porque él supo que era Dios. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Quería que se diera cuenta, tú mismo te pusiste en esta situación. No fue la intimidación, la amenaza de Jezabel. Fuiste tú porque no confiaste en mí, no consultaste conmigo. Dice, otra vez, Elías responde igual. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Empezó a apuntarles a ellos. Era verdad, pero él no está en el lugar de juzgar. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y aquí está su problema, solo yo he quedado. Él otra vez, autoestima, ¿sí? Autolástima. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el 5, y le dijo Jehová, aquí sí. Pero él no responde directamente en este momento, pero le da instrucciones. Dice, ve, vuélvete por tu camino. Él había estado en el árbol. Él tomó 130 millas por pie a irse al monte Horeb, que fue su idea. Ahora Dios lo está mandando 300 millas para el norte. Él mismo se hizo el viaje más largo y más difícil. Amén. Porque Dios nunca le dijo que fuera monte de Horeb al sur. Dios no le había dado instrucciones. Tenía que esperar primero. Entonces se hubiese salvado de pasar tanto, se hubiese evitado pasar tantos esfuerzos como tuvo que pasar, tanto dolor, ¿verdad? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora en el 18, aquí le responde Dios. Y lo puso en línea, lo puso en su lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Aquí mismo Dios le abrió los ojos y le hizo ver, tú no eres el único, porque yo siempre tengo un remanente, ¿sí? Que es fiel a mí. Amén. Diga conmigo, yo no soy el único. Nunca somos el único que está pasando por estas cosas. Dios es fiel. Entonces Dios lo mandó a su lugar, pero él tuvo que pasar tanto en el desierto que pudiera haber evitado. ¿Por qué? Porque en el medio en un momento de ataque del enemigo, el enemigo sí hay momentos que decide atacar, pero la Biblia dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ¿verdad? A lo mejor el enemigo prepara sus armas,
Siempre los va a preparar, como Jezabel fue una arma, pero nunca va a prosperar. Y él se lo olvidó y él reaccionó en sus emociones y entonces se cayó en depresión, en desánimo. Amén. Y en hablar cosas negativas. Y él mismo entró en este desierto y se pasó este tiempo más largo, más difícil que necesitaba. Amén. So, eso es una gran lección. Porque el tiempo en el desierto puede ser un tiempo precioso, es un tiempo importante. Un tiempo que Dios hace algo profundo en nuestras vidas que un tiempo bueno nunca lo hace. Son tiempos, es el único tiempo que de verdad aprendemos, que las lecciones de Dios se hacen revelación para nosotros, que no solamente es conocer las cosas de Dios por encimitas, pero es de verdad llevarlo a profundamente, se hacen parte, las revelaciones de Dios se hacen parte de nosotros y somos preparados para poder de verdad alcanzar y prevalecer y permanecer en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Seguir para lo largo. En el nombre de Jesús. Vamos a mirar algunos versículos para que nos animan, nos muestran cosas que tenemos que saber, que recordarnos cuando estamos pasando por tiempos en el desierto. Job 23:10. Job 23:10. Él dice, mas Él conoce mi camino. Porque en estos tiempos pensamos que Dios está lejos, que Dios no nos ve, que nos abandonó, que estamos solos. Eso no es verdad. Dios conoce mi camino, tiene sus ojos sobre de nosotros. Dice, me probará y saldré como oro. Aleluya. Ese es el momento, como siempre hablamos, durante una prueba el maestro está en silencio, porque él quiere ver lo que de verdad sabemos. Amén. Es fácil decirle a alguien, confía en Dios, créele a Dios. Es muy fácil decirlo, pero es otra cosa cuando hemos tenido que aprender nosotros a de verdad confiar en Dios y creer en Dios. Entonces cuando lo decimos con vida, con fe, con poder. Amén. No son solo palabras. Y así es, Dios quiere ver qué de verdad sabemos, qué conocemos, que de verdad es parte de nosotros. Y cuando pasamos la prueba, salimos como oro. Miren en 1 Pedro 1:6. Es un tiempo no fácil, pero sobrenatural. Porque 1 Pedro dice, hermanos míos, tened por sumo gozo so this is the one, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. So, como dice aquí, let's go back to 6, dice, vamos a alegrarnos. No nos vamos a alegrar por las pruebas, pero nos vamos a alegrar en las pruebas, porque sabemos que Dios está usando esas pruebas para purificarnos, transformarnos. Esas pruebas confirman que somos hijas y hijos de Dios, verdaderos. Que Él no nos deja ahí como niños abandonados. Él nos tiene cuidado con nosotros y nos está madurando y creciendo. Es prueba que nos está madurando y creciendo. Confirma que de verdad sí somos sus hijos y por eso nos alegramos. Aunque es difícil, las pruebas no son fáciles. Vamos a seguir en el 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero sea, prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. So no es estas cosas que pasamos, no es para hoy solamente, es para la eternidad. Es para que nuestra fe de verdad sea purificada y nuestra fe sea para traerle gloria a Jesucristo. Amén. So hay que recordarnos que hay una razón eterna. Que hay que permanecer en nuestra fe y permanecer caminando con Dios en medio de estas cosas. Hay una razón eterna que al final le vamos a dar, nuestra fe le da gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y miren, también Santiago 1:2 dice lo mismo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, no somos gozosos por las pruebas, somos gozosos que Dios de verdad está haciendo algo en nuestras vidas. Qué bueno saber que Dios está obrando en nosotros. Lo que Él ha empezado, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a terminar. Hay un propósito eterno para avanzar más, que nuestras vidas Él las pueda usar. Él pueda usar nuestras vidas para avanzar su reino. Amén. Más y más. So hay una razón eterna y espiritual. En el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es un hombre paciente, es un hombre fuerte. Es verdad. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos, quiere decir maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Él está perfeccionándonos en el nombre de Jesús. Está haciendo algo sobrenatural. Sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Entonces, son cosas que nos ayudan cuando nos recordamos que hay un propósito más allá de lo que estamos pasando aquí. Eso nos anima a seguir, a perseverar, a tomarnos de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. 1 Corintios 10:13. Este es uno bueno también. Dice, no hay que recordarnos también que Dios nunca nos va a probar más de lo que podemos aguantar. Y aquí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Otra vez, diga conmigo, no soy el único. Todos estamos pasando por lo mismo. Dice, porque eso es una mentira de Satanás, que nadie te entiende, nadie conoce tu dolor, nadie entiende tu circunstancia. Mentira, todos entienden, porque todos de una manera u otra hemos pasado a cosas parecidas. Todos. So dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Él nos conoce, Él conoce nuestros límites, Él conoce cuánto de verdad podemos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o la salida para que puedas soportar. Amén. Now, yo he aprendido que este versículo siempre se puede interpretar en dos maneras. Las tentaciones, Dios nos da tentaciones al pecar. Eso es Satanás, que nos tenta a pecar. Cuando Satanás viene a tentarnos a pecar, Dios siempre da una puerta de escape. Y siempre tenemos que tomarla. Amén.
tomarla para resistir la tentación, pero también como prueba, lo estamos interpretando hoy como prueba. Dios da un escape. ¿Cuál es el escape en la prueba? El escape en la prueba es tomarnos de la palabra de Dios. En medio del tiempo en el desierto, hay que agarrarnos fuerte a la palabra de Dios en fe. Amén. Cuando nos agarramos en fe de la palabra de Dios, no importa lo que estamos pasando, nuestra fe en la palabra de Dios causa que sobrevivamos. Amén. Causa que salgamos en victoria. Vivir por fe en medio del desierto es la puerta del escape. Porque eso nos lleva a la victoria en medio del tiempo difícil, en medio de la prueba. Cada vez que nos ponemos a leer la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra, inmediatamente el Espíritu Santo nos llena, la fe se aumenta y el Espíritu Santo nos anima y nos levanta, ¿verdad?, a sobrevivir. Para no caer debajo, pero para levantarnos por encima. Amén. Eso es la manera que Dios prueba nuestra fe, purifica nuestra fe. Porque cuando más se ve imposible, cuando más se ve difícil, cuando más se ve que nada está pasando, nada está cambiando, vivimos por fe. Nos tomamos de la palabra, nos agarramos, confesamos, declaramos y inmediatamente, espiritualmente nos levantamos por encima. Y ahí es a donde crecemos. Ahí es a donde la fe crece, la fe se purifica. Espiritualmente empezamos a crecer y tener fuerza espiritual. Amén. Aumentar en nuestra fuerza espiritual. Aleluya. Esa es la puerta del escape. Hay que recordarnos que en medio de todo, vivir por fe. Agarrarnos a la palabra por fe. Y eso es muy importante, porque eso es la clave para aprender a cooperar con Dios, para poder salir del tiempo del desierto más pronto. Amén. Porque ahí falló Israel, ahí falló Elías, porque ellos se quejaron, se acusaron a Dios, se quejaron todas las cosas, hablaron en contra de Dios, se desanimaron. Todo eso es Israel y Elías. Entonces, en ese tiempo ellos extendieron su tiempo en el desierto. Hay que aprender cómo salir del desierto. Y eso es algo interesante porque, ya para terminar, el pastor y yo aprendimos del tiempo en el desierto hace años. Entonces yo le preguntaba, siempre como era un chiste con él, yo le decía, ¿y por qué no podemos hacer esto o lo otro? Y él me decía, porque estamos en tiempo del desierto. Y yo le decía, ¿todavía? Y así, siempre así nos llevábamos y nos reíamos, Pero me empecé a dar cuenta, el tiempo del desierto, por ejemplo, un ejemplo es cuando no hay tantos finanzas, no hay la cosecha que uno está esperando, todavía hay deuda. Y yo me daba cuenta, ya hemos estado en este desierto como 20 años y todavía tenemos deuda y todo eso. ¿A dónde está la cosecha? Entonces, un día, en vez de reírme, como que me enojé. Todavía estamos en este desierto. Entonces, como empecé a ver, me recordé de esta palabra, de este versículo, Deuteronomio 2:1. Deuteronomio 2:1. Para terminar en estos versículos. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Sier por mucho tiempo. Y el versículo 2. Y Jehová me habló, diciendo, versículo 3. Bastante habéis rodeado este monte.
volveos al norte. Y eso me gustó bastante. Ya has estado bastante en este desierto, bastante rodeando este mismo monte. Ya tómate de mi palabra y entra a la tierra prometida. So me di cuenta. Hay veces sí, el tiempo de desierto, esos 11 días, es un tiempo que Dios iba a usar para purificar. Pero después de 11 días ya era incredulidad de Israel. Ya por eso no entraron, por su propia incredulidad. Y me di cuenta, el desierto no está supuesto a ser para siempre. Hay un momento que ya hay que terminar y entrar. Y Dios no siempre determina ese tiempo. Nosotros lo determinamos. ¿Qué tan pronto voy a aprender mis lecciones? Voy a cooperar con Dios para aprender. Ayúdame, Espíritu Santo, a aprender mis lecciones. Y me di cuenta, es algo que tiene que venir un momento que tenemos que poseer las promesas por fe. Aún en medio del desierto, ya empezar a caminar por fe. Entre más aprendemos a poseer, aún en medio del desierto, más pronto vamos a salir del desierto. Y eso es verdad, porque miren en Deuteronomio 11:31. Ya tiene que venir el tiempo cuando nosotros decidimos, bastante ya es tiempo de poseer. Dice, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová, vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Lo que me di cuenta es las bendiciones de Dios no son automáticas. Hay que poseerlas por fe. Por ejemplo, la salvación está para todos, pero no todos se salvan automáticamente. Solo las personas que lo creen y lo reciben. Igual con las promesas de Dios, están para todos los hijos, pero no todas los reciben, no todos son automáticos, no todos entran en la tierra prometida, solos los que lo creen y lo poseen por fe en el nombre de Jesús. Esa es la tierra prometida, hay que poseer, como dice aquí, poseerla, hay que tomarla para poder habitar en ella. Amén. Eso es una lección muy importante. Aún en el tiempo del desierto hay que vivir por fe. Y entre más pronto entendemos a poseer, entre más pronto entramos en la manifestación. Amén. Miren para terminar 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de fe. ¿Qué dice? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Es lo mismo de poseer. Es por fe. Uno lo toma, es mío, yo lo recibo. Aunque cuando estoy en el desierto, yo lo recibo. Amén. Si podemos aprender a vivir por fe, aún en medio del desierto, vamos a salir del desierto más pronto. La fe va a salir purificada más pronto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El desierto no está supuesto a ser para siempre. Es un tiempo corto, en cual Dios nos enseña cosas profundas. Y si nosotros aprendemos a cooperar con Él en medio del desierto, escucharlo, recibir su palabra, creerlo, recibirlo, tomarlo, amén, declararlo, hablar como Él habla, ponernos de acuerdo con Dios, humillarnos, estar quieto delante de Él, aprender lo que Él quiere que aprendamos, entonces vamos a salir de ese desierto más pronto y vamos a poder disfrutar más pronto de toda la manifestación de sus promesas. Amén.
Aleluya. Vamos a ponernos de pies. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que vives. Tú eres un Dios real, un Dios vivo, el único y poderoso Dios vivo. Eres nuestro Padre y somos tus hijas y tus hijos. Y Señor, tus propósitos es transformarnos a la imagen de Cristo, para que vivamos en la fe, con la fe de Dios purificada y perfecta, para que vivamos en amor, en obediencia, caminando en amor, caminando en obediencia, para que te sirvamos de todo corazón, sinceramente, Señor. Te damos gracias que tú tienes planes grandes para nosotros, nuestras vidas, que no nos hemos imaginado, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Y Señor, en este camino que estamos caminando contigo, gracias que tú eres un Padre bueno y tú tratas con nosotros como un Padre bueno, porque tú eres amor. Tú nos amas con amor perfecto que saca fuera todo temor. Y en medio de todo lo que pasamos en este mundo, Señor, tú lo usas para enseñarnos y purificarnos, Señor, transformarnos, crecernos, madurarnos, edificarnos, Señor, purificar nuestra fe. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a aprender nuestras lecciones, a cooperar contigo, a humillarnos delante de ti, a rendirnos, Señor, a tu trato con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que quieres que aprendamos y a aprender a tomar, a poseer tus promesas, Señor, creerlas, recibirlas, poseerlas, tomar a mano, Señor, lo que ya tú dices que nos pertenece en Cristo Jesús. Gracias porque queremos ver la manifestación de todas tus promesas. No nos queremos ir de esta tierra sin haber visto toda la plenitud de lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a aprender lo que necesitamos aprender y saber lo que necesitamos saber. Ayúdanos a aprender cómo caminar por fe día por día, en el desierto y fuera del desierto, en todo tiempo, Señor, a confiar en ti, que estás obrando algo profundo y sobrenatural en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Tenemos compañerismo después del servicio para el Día de Acción de Gracias.